Hola, en este video vamos a graficar el espectro de frecuencias de una función f de t periódica, que es la mostrada en la gráfica, conociendo su serie exponencial de Fourier, que es la que tenemos ahí. Para ver cómo se obtuvo esta serie exponencial de Fourier correspondiente a f de t, abajo en la descripción agrego el enlace del video correspondiente. Bueno, una vez teniendo la serie exponencial de Fourier, podemos graficar el espectro de frecuencias de cualquier señal periódica. Recordemos que el espectro de frecuencias es el conjunto de componentes frecuenciales n omega 0 que conforman a f de t, cuya amplitud es n. A ver, la serie exponencial de Fourier sabemos que es una suma de exponenciales de frecuencia n omega 0 y de amplitud cn. Cada componente frecuencial n omega 0 tiene un correspondiente coeficiente Cn. Al patrón que se forma por el conjunto de componentes n omega 0, cada uno asociado a Cn, a un coeficiente Cn, se le conoce como espectro de frecuencias. Bien, entonces para graficar el espectro, lo único que hay que hacer es mostrar ese patrón. Cada componente n omega 0 tiene asociado un coeficiente Cn. Como Cn es una función compleja de n, o sea, tiene parte real y parte imaginaria, o lo que es lo mismo, tiene magnitud y fase, para especificar a Cn se requieren dos gráficas. Una para la magnitud, vamos a usar el formato magnitud y fase de Cn para graficar el espectro, porque es el más común, y otro para la fase. Como sabemos, el espectro de magnitud, de un video anterior lo explicamos, el espectro de magnitud siempre va a ser una función par de n. Y el espectro de fase siempre va a ser una función impar de n. Recordemos cualquier complejo tiene parte real y parte imaginaria. ¿Cómo sacamos o definimos a la magnitud de este complejo? Por definición, la magnitud de un complejo es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y la fase, ¿cómo está definida? Como el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Bien, pues necesitamos encontrar la magnitud de este complejo Cn, de hecho es una función compleja, una función de n compleja, y tenemos que calcular también la fase para hacer estos dos dibujos. Cada uno de ellos representa el espectro de magnitud y el espectro de fase, respectivamente. Bueno, entonces vamos a definir primero quién es Cn. A ver, de nuestra serie exponencial de Fourier, Cn, pues sabemos que tiene este formato. Cn tiene este formatito. Es una suma de exponenciales de frecuencia n omega 0, o sea, exponenciales jn omega 0t, y lo que multiplica la exponencial se conoce como Cn. En este lado alcanzamos a ver la exponencial. Quiere decir que este término, que es jn omega 0t, va a tener como omega 0 un medio. Todo lo que multiplica a jnt es lo que llamamos omega 0, y ahí se alcanza a percibir que es un medio. Bueno, entonces todo lo que multiplica la exponencial es Cn, así que vamos a copiarla para acá. Cn es todo lo que multiplica a ese exponencial. Obsérvese que este coeficiente Cn es válido para cualquier valor de n de menos infinito a infinito, excepto para 2 y menos 2, excepto para C2 y para C menos 2. Entonces, pues vamos a indicarlo aquí, que esto no es válido para 2 y para menos 2. ¿Quién sería C2? Bueno,
vamos a identificarlo. Todo lo que esté exceptuado en esta sumatoria debe de estar afuera de la sumatoria. Entonces debe ser alguno de estos dos términos. Alguno de ellos debe ser C2 y el otro debe ser C-2, porque son dos y son los únicos términos que exceptúa la sumatoria. ¿Cómo identificamos quién es C2? ¿C2 será este o será este? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, pues si recordamos que esta suma de términos es de esta forma, entonces estos dos términos deben ser de la forma CNE a la JN omega 0T para n igual a 2 o n igual a menos 2. Véanse que omega 0 vale 1/2. Así que realmente deben de ser de la forma n-medios de t. Cuando n es 2 positivo, se convierte en e a la jt, que aquí lo tenemos. Cuando n es 2 positivo, este es el coeficiente e a la j2 omega 0t. Por lo tanto, perdón, este es el exponencial e a la j 2 omega 0t, o sea, e a la jt. Por lo tanto, el coeficiente asociado pues será C2. Ese es el término C2e a la j2 omega 0t. El signo es el que nos indica entonces que se trata del coeficiente C2 y no del coeficiente C-2, es el signo. Por lo tanto, este, como el signo es negativo, será la componente C-2 a la menos J2 omega 0t. Bien, C2 entonces es ese coeficiente, vamos a ponerlo aquí. Y C-2 el otro. Se comprueba que C-n es el conjugado de Cn. Como pueden ver, C-2 es el complejo conjugado de C2. Ya tenemos entonces Cn, C2, vamos a calcular ahora la magnitud. Recordemos que lo que buscamos es graficar el espectro, o sea, lo que buscamos es identificar la magnitud de Cn y la fase de Cn para poder graficar con cada n omega 0. ¿Quién es la magnitud de Cn? Como sabemos es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que como se puede ver aquí, esto es puramente real, no tiene parte imaginaria. Entonces realmente se elevaría todo esto al cuadrado, vamos a dejarlo indicado. Todo eso al cuadrado, más la parte imaginaria, como vemos de aquí, la parte real de C, más la parte imaginaria de C, multiplicado por una I. Eso es lo que define al complejo. Esto es 0, entonces la magnitud de Cn, pues en realidad es este término que está aquí al cuadrado, se vuelve positivo, obviamente al estar al cuadrado, y cuando se le saca raíz, pues se obtiene un número positivo. Debe de ser el positivo de eso, así que vamos a indicar que es el positivo con líneas verticales, o sea, con líneas que representan el valor absoluto. Ahí estamos indicando que es la versión positiva. Pero recordemos que no es válido para 2 y menos 2. Esto es n para todo valor de n, excepto para C2 y C-2. ¿Cuánto vale para C2? Pues vamos a sacar la magnitud de C2. ¿Quién sería la magnitud de C2? Pues la magnitud de este complejo. ¿Y cómo sería dada la magnitud? Sabemos que es la raíz cuadrada. Ahora es la parte real la que vale 0. Y la parte imaginaria, pues es todo lo que multiplica a la i. Y como podemos ver, al elevar esto al cuadrado se vuelve positivo. Al sacar raíz, obtenemos el mismo valor. Entonces, la magnitud de C2 es A en 4. Ya lo tenemos. ¿Quién sería la magnitud del otro término? Bueno, pues sería ahora la magnitud de C-2, que es el conjugado de C2. Y tendríamos, si hacemos lo mismo, pues igual A en 4. La magnitud de C-2 es A en 4. ¿Lo esperábamos? Claro que sí, porque el espectro de magnitud, o sea, la función magnitud de Cn, es una función par de n. Observen, vale lo mismo para n positivo, n igual a 2 positivo, que para n igual a menos 2. En magnitud vale lo mismo. Bueno, vamos a calcular ahora la fase. Recuerden que queremos identificar magnitud de Cn y la fase para poder graficar el espectro. Teta n, la fase, el ángulo,
es arco tangente del imaginario de Cn entre la parte real de Cn. Aquí el imaginario de un complejo pues lo denotamos como y la parte real de ese complejo como x, ¿no? Aquí está la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, ya sacamos la magnitud, pero estamos ahorita sacando la fase. Teta n es entonces tangente a la -1. ¿Quién es la parte imaginaria de Cn? A ver, vamos a observar quién dijimos que era Cn. Recordemos, esto es Cn. La parte real, pues es toda ella, no tiene parte imaginaria, entonces la vamos a escribir, sí, claro. La parte imaginaria es 0 y la parte real, pues es todo este cociente. Como se puede ver, dado que el numerador es 0, esto es arco tangente de 0. Y eso, pues es 0 grados. Recuerden que esto es válido únicamente cuando n no es 2 ni menos 2, porque esto no Cn válido para 2 y menos 2. Esto no incluye a C2 y C menos 2. Entonces habrá que calcular la fase para n igual a 2 y para n igual a menos 2. Por ejemplo, para n igual a 2, nuevamente tenemos arco tangente del imaginario. A ver, vamos a encontrar C2. Si observamos C2, C2 es esto, menos J a en 4. ¿Quién es el imaginario de C2? Todo lo que multiplica la i. El imaginario de C2 es todo lo que multiplica la i. El imaginario de cualquier complejo es todo lo que multiplica al valor de i o j, también se llama. Entonces sería menos a en 4. Menos a en 4. Esa es la parte imaginaria. A ver, lo vamos a poner muy formal para que no nos olvidemos cómo se encuentra. Imaginario de C2 entre la parte real de C2, ¿verdad? Esto es teta n cuando n vale 2. Y aquí tendríamos arco tangente. Ahora sí, recapitulando, esto es C2. ¿Quién sería el imaginario de C2? Pues menos a en 4. Entre la parte real de C2, que nuevamente corroboramos que como es puramente imaginario, la parte real es 0. Entonces dividimos entre 0. Eso nos da, pues, arco tangente de un número infinito, pero negativo. O sea, eso en el límite tiende a 90 grados. Teta 2 es entonces 90 grados. Vamos a calcular teta menos 2. Tangente a la menos 1 de la parte imaginaria de C menos 2 entre la parte real de C menos 2. Arco tangente de la parte imaginaria de C menos 2. Recordemos quién era C menos 2. Ahí lo tenemos. La parte imaginaria de J a en 4, que sería todo lo que multiplica la J, a en 4. A en 4 entre la parte real, como salió puramente imaginario, lo vemos aquí, la parte real es 0. Y bueno, eso nos da arco tangente de un valor muy grande, un valor infinito, pero positivo, o sea, 90 grados. Aquí, perdón, el arco tangente menos infinito, recordemos, me faltó poner el signo. Porque es menos infinito, es un número muy grande, pero negativo. Bien, se puede corroborar que mientras teta 2 es 90 grados, teta de menos 2, este es menos 90, perdón, teta menos 2 es de 90 grados. O sea, teta n es una función impar de n, porque cumple esta condición. Se observa que teta n es lo mismo que teta menos n, pero con signo contrario. Ahí se observa, fíjense, menos 90 es para C2, para teta 2, perdón, y para teta menos 2 es 90 grados. O sea, es la versión negativa una de la otra, porque el espectro de fase es impar, solamente corroborando. Bueno, ya tenemos la definición de la magnitud y la fase, solamente hay que graficar. Nos vamos a ayudar de una tabulación
para cada valor de n, o sea, para cada valor de la componente n omega 0, debe haber una magnitud y también debe haber una fase. Vamos a poner algunos valores, a lo mejor iniciamos desde el 0 y ponemos 3, 4, 5. Algunos valores. Por ejemplo, cuando n vale 0, vamos a calcular cuando n vale 0. Aquí sustituimos para n igual a 0. Lo vamos a poner de este lado, aprovechando que está aquí. Cuando n vale 0, vamos a sustituir. Sustituimos n igual a 0 en la definición. Es el valor absoluto de a de menos 1 a la 0 menos 1 entre 0 menos 4. Como puede verse, menos 1 a la 0 es 1. Entonces, con el menos 1 de aquí se restan y el numerador es 0. El denominador es menos 4 en pi, pero como el numerador es 0, pues la magnitud de z0 se ve que es 0. La fase, ¿quién sería? Aquí está la definición de la fase. De hecho, lo voy a hacer aquí. Cuando n vale 0. Bueno, estaba aquí, ¿no? La fase para cualquier valor de n excepto 2 y menos 2, ahí se veía que era 0. Bueno, para cualquier valor que no sea 2 y menos 2, la fase es 0. Vamos a completar nuestra tablita. Cuando n vale 0, la magnitud es 0 y la fase también son 0 grados. Vamos a escribir las componentes. Cuando n vale 0, como omega 0 era de valor 1 medio, ahí lo tenemos. Omega 0 era 1 medio. 1 omega 0 pues va a ser 1 medio. 2 omega 0 va a ser 1. 3 omega 0, ahí lo tenemos. 4 omega 0, 5 omega 0. Estas son las componentes frecuenciales. Aquí tenemos a las componentes de frecuencia y cada una está relacionada con una magnitud y una fase. Vamos a ver la magnitud cuando n vale 1, o sea, la componente frecuencial 1 medio radian por segundo. Cuando n vale 1, vamos a sacarla otra vez, nos vamos a ayudar de que aquí ya lo tenemos, la magnitud. Vamos a borrar este. La magnitud cuando n vale 1. Ahí tenemos el valor absoluto de a menos 1 a la 1, menos 1, entre 1 al cuadrado menos 4. La magnitud de C1 sería menos 2a, bueno, la magnitud de menos 2a en el numerador, entre menos 3pi. O sea, sería la magnitud de 2a entre 3pi, que de por sí es positivo. 2a entre 3pi. Vamos a escribirla. 2a entre 3pi. La fase, ¿cuánto vale? Cuando n vale 2. Recordemos que esta teta solamente era válida para todo valor de n, pero no para 2 y menos 2. Y aquí encontramos para teta 2 menos 90 grados. Ya lo hemos encontrado. Cuando n vale 2. Perdón, este era cuando n vale 2 menos 90 grados. Cuando n vale 2 es menos 90 grados. Nos adelantamos una casilla. Pero cuando n vale 1, ¿cuánto vale la fase? Nos regresamos. Este es arco tangente. Era esto. Cuando n vale 1, dice aquí que es 0. Son 0 grados. Cuando n vale 2, ¿cuánto vale la magnitud? Recordemos que no la podemos sacar de aquí porque se exceptúa para n igual a 2 y menos 2. Pero aquí la encontramos y nos valió a en 4. A entre 4. Ahora cuando n vale 3, magnitud cuando n vale 3, vamos a sustituir cuando n vale 3 aquí. Si sustituimos cuando n vale 3, ¿qué tendríamos? Menos 1 a la 3, vamos a escribirlo aquí.
menos 1 a la 3 menos 1. Recordemos que abajo teníamos pi por 1 era n cuadrada, o sea, 3 al cuadrado menos 4. La magnitud de ese 3 sería menos 1 al cubo es menos 1, entonces tendremos en el numerador menos 2a. Y en el denominador 9 menos 4, 5, o sea 5pi. La magnitud de eso pues es menos 2a entre 5pi. Perdón, la magnitud es positiva, ¿no? 2a entre 5pi. 2a entre 5pi. Y la fase cuando n vale 3 también es 0 porque recordemos una vez más que aquí está la definición de la fase y es 0 para todo valor que no sea 2 y menos 2. O sea, para el resto de valores de n ya la fase es 0, así que vamos a ponerla como 0. Cuando n vale 4, aquí acuérdense que este es n. Cuando n vale 4, vamos a sacar magnitud. En la magnitud ahora tenemos menos 1 a la 4 menos 1 entre pi 4 al cuadrado menos 4. Y obsérvese que el numerador pues es 0 porque este como tiene un exponente par, menos 1 a un exponente par, siempre nos va a dar 1 positivo. Entonces nos da 0. Vamos a ponerle 0. Una más, cuando n vale 5, C5, sustituimos el valor de n igual a 5. Tenemos n cuadrada, o sea 5 al cuadrado menos 4. Eso nos daría menos 1 a la 5, también es menos 1, o sea en el numerador tendríamos menos 2a. Y en el denominador tendremos 25 menos 4, 21pi. La magnitud pues es el valor positivo de eso. Bien, ahí tenemos entonces algunas componentes para poder graficar el espectro. Nos vamos a ayudar de esta característica que tiene el espectro de magnitud y el espectro de fase de paridad para completar lo que nos haga falta. Vamos a hacer entonces nuestra gráfica.
Bueno, vamos a graficar entonces el espectro. Se alcanza a ver que la fase es 0 para todo valor, excepto para n igual a 2 y n igual a menos 2, porque en una valía menos 90. A ver, para n igual a 2, 2 omega 0. 2 omega 0 es la componente 1. Entonces aquí valía menos 90 grados. Como teta n es impar, significa que teta n es lo mismo que teta menos n, pero negativa. Eso significa que sea impar. Entonces vamos a poner los mismos valores para n, pero negativos. O sea, este 0 es menos 0, o sea, lo mismo. Para este valor de menos n es positivo. Menos 0, bueno, pues es 0. Ahí está la fase. Y aquí tendríamos, como podemos ver, aquí están las componentes. Para n igual a 0 es 0, 2a entre 3pi la siguiente. Para n igual a 2, este es n igual a 2, la componente 2 omega 0 es esta, vale a en 4. A en 4 es ligeramente mayor a en 4. La que sigue es 2a entre 5pi. Es ligeramente menor a esta porque el denominador es mayor. Después viene para n igual a 4, o sea, la componente n omega 0,2 que vale 0. Aquí lo ponemos. Después tenemos otra componente, 5 medios, cuando n vale 5. 2a entre 21pi, que es aún más pequeño. Como el espectro de magnitud siempre es par, o sea, se cumple esta condición. Es lo mismo, perdón, es lo mismo. Entonces simplemente vamos a reflejar los mismos valores, tanto positivos como negativos de n, la función toma los mismos valores. Dos a entre 21pi. Y ya tenemos el espectro de frecuencias de nuestra señal periódica. Esta forma, este patrón es único, único, único y exclusivo de nuestra función. No existe otro patrón que sea igual a este si la función en el tiempo, la función no es igual. Aunque esta pueda parecerse mucho a otras, el espectro de frecuencias va a ser diferente. Algo pequeño va a cambiar, pero va a cambiar. Esta es la forma alterna de representar a una función en el tiempo, y como la variable es una variable en frecuencia, si se fijan en omega 0 es una frecuencia, lo que cambia son las distintas frecuencias y sus amplitudes respectivas. Bueno, pues decimos que este es el espectro de frecuencias, o sea, el dominio de la frecuencia. Ahí ya no existe el tiempo, no nos interesa el tiempo, ni siquiera aparece, solo aparece la frecuencia. Por eso se conoce esto como el dominio de la frecuencia. Podemos ver que la función que está representada por dos gráficas es discreta. El espectro de frecuencias de una señal periódica es discreto. Es un espectro discreto porque solamente está ubicado en ciertos componentes múltiplos de omega 0. No son todas las frecuencias donde existe el espectro, sino únicamente en múltiplos de omega 0.
Todas las componentes frecuenciales, según nos los indica la serie de Fourier, de toda señal periódica están ubicadas en múltiplos de omega cero. Bien, pues eso es todo por este video. Les agradezco mucho sus comentarios. Espero haber sido explícita. Nos vemos en el siguiente.